Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Un saludo nuevamente a todos los que están participando de este congreso. Voy a partir básicamente esta presentación de gestión del protocolo y ceremonial en pandemia de la experiencia de trabajo que tenemos en el Ministerio de Salud de Perú. Son muchas las situaciones que hemos afrontado en esta etapa de pandemia, como parte de la organización de los eventos y como parte de las ceremonias que se realizan en el Ministerio de Salud. Vamos a partir brevemente con algunas cosas referidas al contexto. Respecto a la crisis sanitaria, esto es más o menos común a lo que pasó en todos los países, una crisis que de pronto nos invadió súbitamente y que puso en muchos casos, como el caso nuestro, desnudó todas las carencias y las dificultades de nuestro sistema sanitario. Esta crisis sanitaria, digamos, no culmina, estamos en plena crisis sanitaria. Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿cuándo volveremos a la normalidad como antes de la pandemia? Y es una pregunta que en realidad creo que nadie en estos momentos está en capacidad de responder. Seguimos estando en esta crisis sanitaria, hemos sí cambiado algunas características de la misma a raíz justamente de la aplicación de las vacunas, que contamos contra la enfermedad de la COVID-19. Y obviamente entre un país y otro hay una serie de particularidades que se dan de acuerdo a su sistema sanitario, de acuerdo a la población, de acuerdo a los accesos a la vacuna y más. Pero seguimos estando en esta crisis sanitaria que no sabemos todavía cuándo va a terminar. En el caso de la Constitución Política del Perú, bueno, prevé, digamos, deberes primordiales del Estado, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia, en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Este fue el fundamento por el cual el año pasado, en el mes de marzo, digamos, salió a la luz el primer documento normativo, ¿no?, que justamente hablaba de la crisis sanitaria y que restringía una serie de derechos. El Decreto Supremo número 116 de la Presidencia del Consejo de Ministros introduce unos términos de nueva convivencia social, ¿no? Para decirle a la gente, vamos, estamos en un nuevo estado en el cual no estamos en un estado de la normalidad, en donde todas las libertades se pueden ejercer, sino que hay ciertas restricciones. Esta nueva convivencia social hace que tengamos nuevas prácticas de convivencia social, que nos costó muchísimo en un inicio, como era el hecho de no poder salir. Aquí se implantó un toque de queda, había muchas restricciones para la circulación en libertad previo a la pandemia. Luego vinieron todas las medidas sanitarias para prevenir el contagio, como era el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y demás. Pero este término de nueva convivencia social es lo que nos ha marcado muchísimo desde que comenzó la pandemia el año pasado. Y el artículo 4 de esta norma habla básicamente de 4 elementos que son importantísimos, y están resaltados en rojo, como es el distanciamiento social no menor de 1 metro. Esto es fundamental, esto es lo que se viene, digamos, manejando aquí. El lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla. Y luego viene lo que es la protección a adultos mayores y personas en situación de riesgo. Pero los 3 primeros son los que son para nosotros como las medidas a atender y las cuales debemos vigilar de manera muy precisa para su cumplimiento. Esto obviamente con la finalidad de evitar el contagio de más personas.
Como decía, se encuentra suspendido los desfiles. Esto fue una norma que salió también en el presente año, la cual prohibía, digamos, las reuniones que promovieran la aglomeración de personas, ¿no? Con la finalidad de evitar el contagio. Esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Hay algunas cosas que sí se están permitiendo, también en función de la recuperación económica, no tan importante creo que para todos los países. Y este es el decreto supremo número 083 que ha salido este año, el que obliga al uso de 2 mascarillas. Acá en Perú, en nuestro país, se obliga el uso de 2 mascarillas para el ingreso a centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento. Así que si uno va a un centro comercial, a un supermercado, lo primero que se fija la persona que está vigilando, digamos, el ingreso y las medidas sanitarias es que las personas usemos 2 mascarillas. Antes de esto se había normado también el uso de protector facial, de estas micas, ¿verdad?, transparentes que se colocaban en la parte superior de la cabeza. Esto cambió ligeramente, pero sí el uso obligatorio de la doble mascarilla sigue vigente en nuestro país. Este simplemente lo coloco para, digamos, tener presente que en el caso del Perú, hasta el domingo 31 se prorroga el estado de emergencia, ¿no?, del que hablábamos, hasta el 31. Luego van saliendo nuevas normas que van ampliando el estado de emergencia por nuevos periodos. Esto es digamos, en este contexto, estos 3 elementos, uso de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, es fundamental para el desarrollo de los eventos. Lo primero que vamos a encontrar cuando vamos a una organización, a una institución pública, y también para el caso de las instituciones privadas, es la vigilancia del uso de mascarilla. Nadie entra a un establecimiento, a una institución sin mascarilla. Se trata de vigilar mucho lo que es el distanciamiento social, sobre todo en aquellas instancias en donde hay diversa cantidad de gente, como por ejemplo la mesa de partes, como por ejemplo determinado tipo de reuniones. El tema de distanciamiento se marca también muchísimo justamente con la finalidad de evitar el contagio. Y el lavado de manos, que también es importante. Vamos a encontrar que en muchas salas de reuniones, tanto al ingreso como al interior de estas salas, hay frascos con alcohol gel, justamente para facilitar también la desinfección de las manos. Y este término de covidianidad surgió básicamente en artículos que fueron publicados tanto en la prensa escrita como en las redes, para indicar que la pandemia del COVID ha inundado prácticamente nuestra vida y se ha conformado en que inunda nuestra cotidianeidad de manera muy, muy clara, ¿no? Ese término de covidianidad marca justamente esa presencia de la pandemia como parte de nuestro entorno, digamos, natural. Yo he elegido esta definición de protocolo básicamente porque toca 2 aspectos importantes que para las personas que estamos, digamos, realizando o aplicando el protocolo en los distintos eventos y ceremonias es importante. El tema de los espacios y el tema del tiempo. Manejamos el tema de los espacios muchísimo porque nos planteamos ahora una nueva necesidad. Ahora con la pandemia buscamos espacios amplios, espacios ventilados, espacios donde podamos manejar el concepto de aforo limitado, justamente por este concepto, y también el tema de los tiempos. Muchas veces las reuniones se limitan a tiempos mucho más cortos, más breves de lo que se hacía antes de la pandemia. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud tenemos la indicación de que las reuniones en lo posible no demoren más de 1 hora, ¿no?
y siempre y cuando se realice con las condiciones óptimas en lo que respecta a ventilación, por ejemplo. Es muy importante el tema de la ventilación también en las reuniones. Esta es una definición de ceremonial de la cual no voy a detallar demasiado. Lo que sí interesa es esta vinculación entre organizaciones y personas, ¿no? Finalmente, lo que nos importa es la salud de las personas, velar por la seguridad y evitar, como decíamos, el contagio de la enfermedad de la COVID-19. Estas son, digamos, como que las áreas más directamente involucradas en lo que es el trabajo de prevención, de mantener vigilante con las normas sanitarias, salud y seguridad en el trabajo, recursos humanos, comunicaciones, donde muchas veces se encuentran las áreas de protocolo, lo que es seguridad y mantenimiento. Esto es clave. Hoy en día, por ejemplo, vemos que en los servicios higiénicos sanitarios casi nunca falta jabón, papel toalla, la limpieza es mucho más frecuente y esos elementos ayudan muchísimo a que podamos de alguna manera mantener un cierto rango de seguridad y evitar el contagio. Estas son acciones que se han venido dando durante la pandemia con mucho más fuerza. La comunicación en redes, la información en página web, el uso, por ejemplo, de ventanillas virtuales para el manejo de documentos, el tema de señalética, que es tan importante y que lo vamos a encontrar en todas las instituciones públicas y privadas, respecto del distanciamiento, del uso de mascarilla, el uso de, por ejemplo, la limpieza de calzado y en fin. ¿Qué tenemos nosotros que atender en cuanto a la organización de los eventos y en realidad en la realización de las ceremonias? Muchas veces tenemos la opción de elegir entre espacios abiertos en exteriores o espacios en interiores. Cuando manejamos espacios abiertos en exteriores, tenemos la ventaja de que obviamente al estar un espacio abierto es sumamente ventilado, no tenemos ningún problema en cuanto a la ventilación y es muy probable también que tengamos facilidades para manejar mucho más el aforo. Al ser espacios abiertos es para nosotros mucho más fácil manejar esto. En el caso de ambientes en interiores, tenemos que básicamente que ver el aforo, de acuerdo al tamaño del ambiente, qué aforo es el adecuado y que este ambiente sea lo más ventilado posible. Indicar igualmente en el caso de la señalética todo lo que es el uso, las restricciones, por ejemplo, para el uso de los ascensores, cuyo aforo está también limitado para el número de personas, el uso de las escaleras, los elementos de seguridad e higiene, y para esto la señalética es sumamente importante. Uso de mascarilla, medida de temperatura, esto es lo que sucede, digamos, en cualquier institución pública o privada, el uso de mascarilla, medida de temperatura, limpieza de calzado, el distanciamiento social y lavado o la desinfección a través del alcohol gel. Esto es parte ya de nuestro entorno, esto lo vemos constantemente cuando llegamos a cualquier institución pública o privada, esto ya forma parte, digamos, de nuestro entorno actual en pandemia, ¿no? El uso de la mascarilla, la medición de la temperatura al ingresar en los ambientes, el distanciamiento social. En el caso de los auditorios, están marcados aquellos asientos que están disponibles o aquellos en los cuales las personas que asistan a un determinado evento no pueden usar. Y esto también es muy importante para la realización de los eventos y las ceremonias. Las señaléticas en los ascensores, la indicación de los aforos máximos permitidos en esta época de pandemia. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo podemos nosotros señalizar aquellos auditorios en que tenemos las butacas ya fijas, de cómo determinar, por ejemplo, el tema de distanciamiento, ¿no? Este es un ejemplo de butacas en las cuales se ha marcado con el signo en verde, con este check en verde,
aquellos asientos disponibles, en donde las personas sí pueden sentarse, y aquellos marcados con este círculo color violeta, aquellos que están restringidos para su uso. De esta manera nosotros vamos a manejar el aforo adecuado, de tal manera que podamos, digamos, evitar un riesgo de contagio. Este es un ejemplo que puede ser muy bien aplicado. Acá estamos hablando de 48 butacas en las cuales solamente 12 están disponibles para el uso. Estamos hablando aquí de un 25% del aforo, ¿no? En este caso en pandemia, ¿no? Este es otro ejemplo también que podemos aplicar para el establecimiento de los asientos disponibles, teniendo en cuenta el concepto de distanciamiento. En este caso hablamos de 46 butacas, de las cuales 16 de ellas están disponibles, más o menos equivale a un 35% del total. Y esto lo tenemos que manejar de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos eventos en auditorios y siempre estamos vigilantes de que las personas vayan a respetar este aforo de esta manera, ¿no? Y es una manera también de facilitarles qué asientos o cuáles asientos están disponibles y cuáles no. El evento híbrido. El evento híbrido hoy en día es de lo más importante que se está desarrollando. El evento híbrido es aquel que combina lo presencial con lo virtual. Pero para que un evento en realidad sea híbrido, la clave está en que las personas que participan de manera virtual tengan la posibilidad de interactuar. Solamente así estaremos hablando de un evento híbrido. Por lo tanto, si yo organizo un evento y, digamos, lo transmito vía streaming o cualquiera de los medios audiovisuales, en realidad eso no es un evento híbrido. Lo que estamos haciendo es la transmisión hacia un número mayor de gente de algo que se está realizando en un determinado lugar. Pero para que el evento sea híbrido, en realidad tiene que contar con ese elemento de interacción. Será, por lo tanto, un evento híbrido aquel en que se combina lo presencial, hay un grupo que sí está presente en un determinado lugar, y los que están participando de manera virtual tienen la posibilidad, y tiene que ser así para que sea un evento híbrido, de poder interactuar con los que están en el lugar, con los organizadores, con los que están haciendo la presentación. Esto se está viendo muchísimo en nuestro país porque en Perú, por ejemplo, todavía no se establece de manera oficial, en el caso de las escuelas públicas, ha habido algunos experimentos con escuelas básicamente privadas, por ejemplo, la presencia de alumnos en clase, ¿no? Todavía las clases siguen siendo virtuales, pero ya se está hablando de clases que puedan ser clases híbridas, es decir, con un grupo limitado de alumnos en clase, mientras tanto otro grupo pueda seguir la misma clase a través de la tecnología del Internet, pero con la posibilidad de interactuar, en este caso, con el profesor que está dictando la clase. Y esto se está realizando evidentemente para ceremonias, para actos protocolares. Y vamos justamente a un ejemplo. En julio del año pasado se produjo la juramentación por primera vez en la historia de nuestro país, juramentación virtual de 2 ministras de Estado. Nunca se había hecho y obviamente a raíz de la pandemia se utilizó esta herramienta con la tecnología y 2 ministras hicieron el juramento a través de la virtualidad. Esto se realizó cuando era en ese entonces presidente el señor Martín Vizcarra y juramentó a dos ministras, ¿no? La señora Rocío Barrios se convirtió en la primera ministra en la historia de nuestro país en jurar al cargo de manera virtual. Luego, posteriormente, también lo hizo con la entonces ministra Patricia Donaire, que también juramentó de manera virtual. Aquí tienen ustedes las imágenes. El presidente de la República, que estaba en una ceremonia de juramentación de ministros de manera presencial, realizó estas 2 juramentaciones, en el caso de estas 2 ministras, de manera virtual. Las ministras conectadas de manera virtual
escucharon el juramento, la toma de juramento del señor presidente, y ellas respondieron a esa juramentación de manera virtual. Era, como repito, la primera vez que se realizaba y bueno, no se ha vuelto a repetir en realidad, pero vemos cómo el acto, que es un acto bastante protocolar, se puede realizar, digamos, de manera híbrida también. Esto corresponde a la segunda ministra, que también lo hizo de manera virtual, a través de una videollamada. El ministro enunciaba el juramento y la ministra respondía sí, juro, en los términos tal cuales como lo estaban haciendo los demás ministros presentes en la sala. Firma de convenio, que es también otro acto muy protocolar que suele ocurrir. Carlos, 2 minutos, por favor. Okay, Carlos, okay, 2 minutos. Ok, Ana Cecilia. La firma de convenio, nosotros entendemos que están los firmantes, ¿verdad?, en la sala, pero vemos que también se puede realizar de manera virtual en un acto híbrido. Esto sucedió también en el Ministerio de Salud. ¿Qué pasó? Había unos funcionarios de empresas francesas que estaban firmando este contrato para un mejoramiento de hospitales acá en Perú. Los firmantes en Francia hicieron la firma del contrato de manera virtual con firma digital. Y lo único que varió, digamos, del acto común en este caso fue de que estaba un notario público evidenciando y corroborando la firma digital de estos dos funcionarios. Y aquí vemos a la fotografía al entonces ministro de Salud mostrando la laptop donde están las firmas digitales de los funcionarios que se encontraban en Francia, a miles de kilómetros, y en el momento en que se firmó el documento, ¿no? Estos son algunos esquemas que nos permiten poder programar mejor los actos, y acá se estila muchísimo, creo que también en otros países, marcar en el piso, en el suelo, con unas marcas, unos pequeños rótulos, el sitio en donde van las autoridades. Esto nos sirve muchísimo para marcar una precedencia correcta. Pero en el caso de la pandemia también nos es muy útil para marcar el distanciamiento. Al poner nosotros una marca en el suelo, en donde deberá estar la autoridad, marcamos no solamente precedencia, sino también distanciamiento. Y para eso es muy útil. Este es un ejemplo de esquema, de croquis de firma también de convenio, en cómo podemos distribuir las autoridades básicamente en la sala. El tema de distanciamiento, lo que les decía hace un momento, marcamos en piso el nombre o la institución, o sea, como queramos usarlo, y marcamos no solamente precedencia correcta, sino también distanciamiento. Y esto lo podemos hacer con grupos evidentemente numerosos. Esto se utiliza muchísimo en las fotografías oficiales, ¿no? O fotografía de familia, que se llama, pero lo podemos utilizar también para otras cosas. Estas son algunas fotografías, con esto termino, que son realmente impactantes. Es una misa del Corpus Christi aquí en Lima, que se celebró así, digamos, vacío, con las sillas vacías, en las cuales se colocó las fotos de las personas que habían fallecido por producto de la pandemia, ¿no? Una foto realmente impresionante de cómo se realizó esa misa. Aquí son fotografías de algunos actos públicos en pandemia, donde vemos el tema del distanciamiento, ¿no? Bien marcado, distanciamiento entre una persona y otra, el uso del alcohol gel, nuevamente una fotografía con distanciamiento, las prácticas del uso de mascarillas y el uso del saludo de codos. Se utilizaba mucho, no se estila mucho ahora, pero a comienzo, por ejemplo, de años o fines del año pasado se utilizaba mucho el saludo a través de los codos, como un saludo, digamos, no opcional a lo que estamos acostumbrados al darnos las manos. Vean ustedes cómo se puede manejar el tema del distanciamiento de manera muy correcta si marcamos nosotros la ubicación de los funcionarios. Esta es una fotografía actual, una reunión del Consejo de Ministros con el presidente actual, Pedro Castillo. Vean cómo están distribuidas las sillas, respetando el distanciamiento social entre todos. Esta es una fotografía de hace muy poquito, la cumbre del CELAC en México, así de hace muy poquito. Vean cómo está en el piso. Si ustedes fijan en la fotografía, están marcados la ubicación de los presidentes o jefes de Estado.
En este caso, si ustedes ven la fotografía, realmente no hay 1 metro de distancia entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, se trata en lo posible de hacerlo cuando disponemos del espacio adecuado. Sustentación de tesis virtual también se ha dado en nuestro país, estando la persona, digamos, aspirante al grado, haciendo su sustentación vía remota. Esto sucedió en Japón. Bueno, quien posee la tecnología, como los japoneses, obviamente pueden hacer algo como esto. Vean cómo sí se puede organizar un evento con distanciamiento, sí, marcamos ahí las sillas con distanciamiento y perfectamente esto sucedió en España, ¿no? En Galicia. Esto fue el inicio del luto por las víctimas del COVID en España también. Fíjense cómo se respeta totalmente el distanciamiento. Los reyes de España celebrando su aniversario de bodas de manera virtual. Esto sucedió en Argentina, también ceremonias híbridas con gente participando de manera presencial y también de manera virtual. Esto es una misa, las automisas en Alemania, la gente escuchando la misa en sus autos, obviamente respetando el distanciamiento. Ahí fíjense cómo la creatividad también cuenta. El tema del expresidente Trump, que se negaba siempre a usar la mascarilla, bueno, ya conocíamos un poco su carácter. Y esta última fotografía con la cual termino, quisiera que ustedes la aprecien bien. Esta fotografía, al parecer, digamos, no nos llama mucho la atención porque, claro, es un presidente, vemos en el caso del expresidente Trump, no en un evento de campaña. Si nosotros nos fijamos bien, nadie usa mascarilla, ¿no? No, sí hay una persona usando mascarilla, que es la que está al extremo derecho aquí en la pantalla. Es la única persona usando mascarilla. Esta foto, por si acaso, se tomó en plena pandemia, cuando en los Estados Unidos los índices de contagio eran enormes. Fíjense cómo los seguidores de Trump como que lo están siguiendo, ¿no? Sin usar mascarilla, excepto esta persona que se encuentra en la parte de abajo. Bueno, nada, muchas gracias y estoy a cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran hacer.